compañeras, compañeros, es todo un placer, un orgullo, una satisfacción estar hoy aquí, una mañana de sábado, con todas y todos vosotros en nuestra sede, en la Casa del Pueblo del Partido Socialista, con una gran familia. Una familia que hoy, más que nunca, mira hacia Europa. Si me permitís, me gustaría saludar de manera muy especial a una mujer que hoy nos acompaña. Una compañera, mujer valiente, trabajadora, feminista, con una gran trayectoria tanto en el seno del partido como a nivel institucional. Una mujer que contribuyó a romper techos de cristal, que siempre ha estado al lado de quien más lo necesita y que a día de hoy continúa en ese camino. Nuestra querida compañera y candidata al Parlamento Europeo, Leire Pajín. Bienvenida, compañera. Estás en tu casa. Recuerdo cuando hace ya algunos años, y me empezaba a interesar este loco mundo de la política, cuando conocíamos cómo una joven mujer se convertía en ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, en el gobierno del extraordinario presidente Zapatero. Mujeres socialistas como tú, como Carmen Calvo, Carme Chacón, contribuisteis a que las jóvenes inconformistas diésemos ese paso al frente para luchar por nuestras ideas y nuestras convicciones. Gracias, Leire, por todo lo que has hecho y gracias por adelantado por todo lo que estoy segura de que vas a poder llevar a cabo en el Parlamento Europeo. Mucha suerte y acierto. Queridas amigas y amigos, de nuevo estamos sumergidos en campaña electoral y como en cada cita es verdaderamente importante que las y los socialistas estemos al pie del cañón. En Europa avanza una ultraderecha reaccionaria que quiere recortar derechos y revertir los avances sociales y medioambientales logrados en las últimas décadas. Avanza también una derecha cada vez más conservadora, que imita las técnicas y el discurso de la internacional ultra y que quiere devolvernos a la época de recortes, austeridad y precariedad que tanto nos ha costado dejar atrás. En la Comunitat Valenciana y en Elche lo sabemos bien. El PP y Vox niegan la violencia machista, son negacionistas del cambio climático y blanquean la dictadura franquista, impulsando leyes de supuesta concordia. En nuestra ciudad vemos cómo quieren dejar la cruz franquista. Sí, llamémosla por su nombre. Es una cruz que ensalza la dictadura franquista y ellos la quieren blanquear con la supuesta concordia. También vemos cómo destrozan carriles bici o cómo dan ayudas para fomentar la natalidad. Eso sí, a partir del tercer hijo y para las familias que ellos conciben. Esta semana conocíamos cómo en Burriana Vox censuraba las películas de Barbie, 20.000 especies de abeja, por, según ellos, marcada ideología de género y LGTBI. Pero en realidad es que son retrógrados, homófobos y negacionistas. Pero si el pasado 23 de julio los progresistas salimos a la calle consiguiendo frenar precisamente ese auge de la rancia derecha en España, ahora, con la misma convicción, con la misma determinación y con la misma fuerza, lo vamos a volver a hacer. En esta legislatura necesitamos un grupo socialista europeo fuerte para liderar nuevos avances, para consolidar los actuales y no permitir que ningún retroceso venga. Nos quedan muchos retos por delante y debemos garantizar que Europa avanza. Fuerza, Leire, compañera. Porque en Elche, porque la provincia de Alicante, porque la Comunitat Valenciana, porque en España y porque todas y todos nosotros somos Europa. Somos la Europa que respondió conjunta y solidaria a la crisis sanitaria. Somos la Europa que respondió unida a la guerra rusa contra Ucrania. Somos la Europa comprometida contra el cambio climático, con la sostenibilidad, con la igualdad de oportunidades, con la justicia social y, como no puede ser de otra manera, somos la Europa comprometida con la paz. El próximo 9 de junio, con fuerza, con valentía, con determinación, votemos más derechos, más igualdad, más solidaridad, más justicia social, más feminismo. Votemos
más Europa. Compañeras, compañeros, fuerza y adelante. Os dejo ahora con el presidente del PSPV-PSOE, un referente del socialismo valenciano, nuestro secretario general provincial y local, nuestra mejor voz en Madrid y un socialista con mayúsculas, Alejandro Soler. Muy buenos días a todos y a todas, compañeras y compañeros. Gracias por estar aquí esta mañana. Gracias a aquellos y aquellas que venís desde fuera de la ciudad aquí a acompañar este encuentro, que sin duda es un motivo de satisfacción y alegría. Comenzamos las elecciones europeas y tenemos a Leire Pagín en Elche. La verdad es que no me acuerdo tantas y tantas veces que venía pensando esta mañana en la que nos hemos encontrado aquí y en otros muchos sitios, pero especialmente en Elche, Leire, congresos, encuentros, cafés, comidas, alguna fiesta que otra. Me acordaba ahora con Carmen Chacón también en alguna ocasión. En definitiva, son muchos los momentos que hemos compartido en esta ciudad, también en Benidorm, muchos, y en tantos otros sitios. Y la verdad es que es un orgullo y es un placer tener a Leire como candidata en las elecciones europeas, también a Fran Maciá de Callosa, que lo tenemos por aquí, y sin duda el tener a quien ha sido secretaria de organización, secretaria de Estado, ministra, que ha hecho tanto por esta organización, volverla a tener en esta candidatura es un verdadero honor, es un placer, desde el punto de vista político y a los que somos amigos desde el punto de vista personal. No tengo la sensación, como en algunas ocasiones he oído, de que hayas vuelto, porque creo que nunca te habías ido. Así que, Leire, encantadísimo de poder compartir esta etapa en las elecciones europeas, que estoy convencido de que nos va a ir muy bien. Hoy veía en la prensa, a nivel nacional, que el Tribunal de la ONU toma cartas en el asunto para impedir el genocidio que se está produciendo en Gaza, en Cisjordania, concretamente ahora en Rafah. Y también se suma eso a la actuación que ya ha iniciado la Corte Penal Internacional. Solo por ese motivo, por lo que está ocurriendo en Palestina, merecería la pena que todos los socialistas europeos nos movilizáramos para impedir el genocidio, la matanza de civiles, de mujeres, de niños, de niñas que se está produciendo en este momento en un pueblo que ha sido tradicionalmente hostigado, bien lo sabe Manolo Rodríguez, que se ha preocupado especialmente de esa cuestión. Y la verdad es que solo por eso debemos ir a votar, porque no es posible que se esté matando a diario a personas sin ningún motivo, porque condenamos el ataque que se produjo por parte de Hamás en Israel, sin duda, lo condenamos y creo que tiene que tener una respuesta. Pero si hay un principio del derecho penal, es que las respuestas tienen que tener proporcionalidad. Y por tanto, el que un asesino mate a alguien de tu familia no te justifica para que tú mates a toda la familia del asesino. Y eso es lo que se está produciendo en este momento, que se está atacando y matando indiscriminadamente con el objetivo de acabar con el pueblo palestino. Y por tanto nos tenemos que sentir verdaderamente orgullosos del reconocimiento del Estado palestino que ha impulsado nuestro presidente Pedro Sánchez junto con otros países de la Unión Europea, para que acaben ya el genocidio y las matanzas en Gaza, en Cisjordania, en Rafah, en todo el pueblo palestino. Y por tanto, por eso tenemos que sacar a la gente, movilizarlos a llenar esas urnas para votar contra ese tipo de actuaciones, para votar contra los fakes, contra la política del odio que está generando la ultraderecha, con la connivencia y la mirada hacia otro lado de la derecha de este país y de la derecha internacional. No es posible que una concejala de Valencia le diga a la seguridad privada de Pedro Sánchez que haga huelga, porque lo que está es incitando al ataque contra una persona que representa a este país. No es posible que estemos viviendo esa generación de políticas del odio donde muñecos que simulaban ser Pedro Sánchez se quemaban en las puertas de Ferraz, porque lo que está haciendo es que algún energúmeno pueda atacar a cualquier persona simplemente por ser del Partido Socialista.
Y por eso tenemos que movilizar a la izquierda a votar mayoritariamente contra las políticas del odio, contra las insidias, contra las falsas acusaciones que estamos viviendo en este país y que son un ejemplo de lo que está ocurriendo en toda la Unión Europea y en el mundo. Mirad, hemos visto la presencia de Milei en un encuentro de la ultraderecha internacional estos días en este país. Ha salido el conflicto que han generado desde el punto de vista internacional. Y lo que no se ha salido y lo que no se ha comentado tanto es que ese encuentro ha propiciado que vinieran a este país personas que representan a lugares del mundo donde hoy se persigue a las personas LGTBI, personas que representan a países donde se condena y se persigue a las mujeres por el hecho simple de abortar. Representan a países donde es legal y se puede traficar con órganos. Y eso es lo verdaderamente grave que representa hoy la ultraderecha, con la connivencia y el permiso de la derecha. Y por tanto tenemos que movilizar a la sociedad contra estas políticas de desmemoria, de retroceso, de ataque a los derechos que hemos conseguido las personas de izquierdas de todo el mundo y las personas con cierto grado de sentimiento democrático en la Unión Europea y en todo el mundo. Y eso es lo que nos estamos jugando. Y vienen aquí a este país fundamentalmente porque España representa lo mejor del socialismo, porque en este país hemos roto algunos de los mantras de la derecha. Hemos hecho posible que se crezca desde el punto de vista económico y este país ha crecido en este último año 5 veces más que la media de la Unión Europea. De cada 4 puestos de trabajo que se generan en la Unión Europea, 1 es de este país. Y eso lo hemos hecho posible, que mientras crezca la economía se pueda generar más empleo, que mientras crezca la economía los empleos que se generen tengan un mejor salario. La derecha decía que era imposible, que no podíamos crecer, que no podíamos hacer crecer el empleo y al mismo tiempo hacer crecer los salarios. Y aquí hemos demostrado, haciendo crecer el salario mínimo interprofesional de 700 a 1.200 euros y al mismo tiempo hemos hecho que hubiera más empleo y que el empleo fuera estable, porque antes de cada 10 empleos que se generaba, 1 solo era indefinido y ahora la mitad de los empleos que se generan en este país son indefinidos. Y no solo tenemos más empleo, más estable, con mejores salarios, sino que se está produciendo una redistribución de la riqueza para que eso vaya a los servicios públicos, a la educación, a la sanidad, a incrementar las pensiones como nunca antes se había producido en este país. Y por tanto esa política socialista de crecimiento económico y redistribución de la riqueza es lo que realmente supone el objetivo de la derecha a nivel internacional y España representa ese modelo y por eso atacan a Pedro Sánchez y por eso vienen aquí los ultraderechistas, iba a decir los fachas de todo el mundo, vienen a España porque somos el modelo a batir y por eso tenemos que estar fuertes. Tenemos que estar convencidos y orgullosos del trabajo que venimos haciendo, porque este país, como nadie, representa las políticas de sostenibilidad, las políticas de defensa de la igualdad, porque para nosotros no son como para la derecha, que de vez en cuando las comenta con la boca pequeña, porque para ellos son una cuestión meramente estética y para nosotros son una cuestión ética. Y por eso defendemos a las mujeres y defendemos la transición ecológica porque nos lo creemos de verdad. Nos creemos que no podemos consumir todos los recursos y no pensar en lo que pasa en el futuro. Nos creemos que las mujeres tienen que tener efectivamente los mismos derechos y alcanzar las mismas cotas de responsabilidad que los hombres. Eso es lo que representa el socialismo en España y en el mundo. Y por tanto eso es lo que está en juego en estas elecciones europeas. Y por eso tenemos que hacer esa llamada masiva a todo el mundo a participar en las elecciones, convencidos de que lo mejor que tiene que pasar en Europa es lo que está pasando en este país y que nunca antes este país ha tenido tanto protagonismo con Pedro Sánchez a la cabeza, nunca hemos tenido tanto protagonismo en la política internacional. Antes en las cumbres veíamos a Rajoy que no se acercaba a nadie, que se sentaba en una esquina, apuntaba lo que habían decidido, que le decía a un traductor que habían decidido, y hoy vemos como Pedro se dirige antes de cada cumbre, tiene relación con todos los políticos a nivel internacional, con los representantes de los países, propone acciones, ha sido determinante en las acciones que hemos emprendido en la salida de la crisis del COVID,
primero comprando y distribuyendo de manera mancomunada las vacunas gratuitamente en todo el mundo, y eso Pedro Sánchez lo encabezó en la Unión Europea, y luego proponiendo un mecanismo de apoyo económico a través de los fondos NextEU para que todos los países tuvieran apoyo como el que se está invirtiendo en este momento en España para poder salir adelante después de la crisis, para que durante el tiempo de la crisis mantuviéramos las empresas con los ICOs, los empleos con los ERTEs. Eso es lo que ha protagonizado España en la Unión Europea. Eso es lo que tenemos que seguir defendiendo. Una política socialista, una política de redistribución de la riqueza y de ampliación de los derechos. Y por eso todos y todas tenemos que ir a votar, todos y todas tenemos que apelar a lo mejor de los sentimientos de la gente para que los fakes, los bulos, las insidias, el egoísmo personal, que es el que incita a la derecha y la ultraderecha, no venzan. Y por tanto yo hago una llamada a participar activamente. Tenemos la sensación de que en las europeas, pues bueno, no son tan importantes, que lo que importa son las municipales, son las generales, un poco más las autonómicas, pero las europeas parece que nos quedan lejos. Y hoy más que nunca tenemos que ser conscientes de que casi todo lo que hacemos en este país, casi todas las leyes que se aprueban, son transposición de directivas, de leyes de la Unión Europea, que es donde empieza todo, y es ahí realmente donde nos la jugamos. Y por tanto es fundamental que la izquierda, que las personas de bien, en definitiva, gobiernen en la Unión Europea. Tenemos candidatos y candidatas magníficos como Teresa Rivera, como Leire, como Fran, como Hanna, gente, yo creo que tiene una trayectoria magnífica y un reconocimiento internacional. Leire ha estado como secretaria de Estado de Cooperación por todo el mundo y, por tanto, creo que vamos a poder hacer un buen trabajo y vamos a estar magníficamente representados y representadas. Y por eso, Leire, tienes todo nuestro apoyo, el apoyo de todo el Partido Socialista, para que seamos cuantos más mejor en esa candidatura que definitivamente se elija por parte de los ciudadanos. Y por eso quiero deciros que tenemos que estar ahí, que tenemos que estar orgullosos de lo que estamos haciendo y que por encima de esa bronca constante que intenta generar la derecha, tenemos que fijarnos en lo importante. Y lo importante es lo que aprobamos cada día en el Congreso, lo que aprobamos cada día en el Gobierno, que son medidas verdaderamente sociales que benefician a la mayoría, porque todo lo que ha pasado en este país siempre, lo mejor ha venido de la mano del Partido Socialista, los avances en derechos, en igualdad, en la etapa de Pedro, en la etapa de Zapatero, que has vivido intensamente y has protagonizado buena parte de ella. Hay que ver qué gusto nos da ver a Zapatero en plena forma en todos los mítines. ¡Qué gusto! Y qué orgullo tenemos de verlo colaborando activamente, transmitiendo derechos con esa convicción, con esa fuerza, va sobradito, lanzando los mensajes, porque se lo sabe bien y porque tiene la autoridad para trasladar lo que piensa, la autoridad de quien ha hecho lo mejor en avance en derechos y libertades para este país. Y por tanto esa conjunción que tenemos ahora con Zapatero, que tenemos con Pedro Sánchez, con un gran equipo de personas como Leire, sin duda va a hacer que la Unión Europea avance de manera decisiva en derechos, libertades, en mejora de prosperidad económica, en redistribución de la riqueza. Eso es lo que vamos a conseguir. Por tanto, amigos y amigas, vamos fuertes, vamos más convencidos que nunca, vamos a trabajar activamente y vamos a conseguir una Europa nuevamente socialista. Y ya sin más, os dejo con una gran mujer, con una gran amiga, pero ante todo con una gran socialista, Leire Pajín. Muy buenos días, tardes casi ya, compañeros, compañeras. Siempre ha sido un placer, lo decía mi buen amigo Alejandro, y es verdad, estar en esta agrupación.
a la que he venido muchas veces a lo largo de mi vida. Una agrupación en la que tengo tan buenos amigos y amigas. Siempre es un privilegio poder reencontrarme con personas con las que llevo compartiendo toda una trayectoria de compromiso y también una profunda amistad. Una agrupación que ha dado alcaldes espectaculares, Alejandro, Carlos, Manolo, me acuerdo de Diego, pero también una agrupación que dio también liderazgos de mujeres maravillosas del Partido Socialista, que fueron pioneras en dar un paso al frente en el servicio público. Me acuerdo de María Teresa y de Encarna Marco. Mujeres de las que aprendí, a las que tuve el privilegio de conocer y con las que tuve la ventaja de poder caminar juntas. Y por eso para mí es un orgullo poder recoger ese testigo y ver además hoy a compañeras socialistas jóvenes con esa fuerza, en esta carrera de relevos en las que intentamos las unas a las otras apoyarnos y abrir fronteras y abrir muros de esos que nos ponen a veces las cosas muy difíciles. Esta es una agrupación y una ciudad que siempre me ha gustado y a la que siempre me ha encantado volver. He estado con vosotros muchas veces en el Misteri, celebrando los patrimonios de la humanidad, el Palmeral, y convirtiendo a esta ciudad en un reconocimiento internacional del que nos sentimos profundamente orgullosos. Compañeros y compañeras, hoy es un día importante. Hoy es 25 de mayo y conmemoramos, como nos recordaba esta mañana nuestra secretaria de Memoria, el bombardeo por parte de las fuerzas de aviación fascistas italianas del Mercado Central de Alicante. Hoy es un día para rememorar la historia, para honrar a las víctimas de aquel suceso terrible. Y es importante, lo ha sido siempre para los socialistas y para los demócratas, pero lo es especialmente importante hoy, en un momento donde la derecha y la extrema derecha de nuestro país quiere borrar la memoria de nuestro país, de nuestros libros de texto, de nuestra memoria colectiva. Los mismos que siempre, por cierto, nos han borrado la memoria a las mujeres y por eso no aparecemos en los libros de texto. Por eso se conocen menos mujeres científicas que hombres. Por eso no había en la historia referentes, aunque hubiera habido muchas mujeres haciendo hitos extraordinarios. Los mismos que no quieren nunca mirar al pasado porque del pasado en el fondo se avergüenzan y por eso quieren reinventar la historia y explicarla de otra manera. Fijaros, cuando voy a Europa, a otros países europeos, voy a menudo, desde hace muchos años, me cuesta mucho explicar, incluso a militantes de partidos conservadores en Europa, que el Partido Popular, un partido de gobierno, es incapaz de reconocer la historia de su país, incapaz de condenar el alzamiento militar y, sobre todo, que está en contra de leyes democráticas que lo único que hacen es situarse al lado de las víctimas de quienes fueron fusilados y asesinados de forma tremendamente injusta. Me cuesta mucho porque en otros países es impensable que se reinvente la historia. Es impensable que haya quien se empeñe en situar nuestra historia solo en la guerra civil y se olvide de que aquello empezó porque hubo un gobierno democráticamente elegido por sus ciudadanos, la Segunda República, una república, por cierto, cargada de libertad y de derechos, donde por fin las mujeres, por ejemplo, tuvimos derecho a votar, donde se apostó por la educación libre de enseñanza, una república que promovía derechos. Y fue un alzamiento militar contra esa república democrática la que inició la guerra civil. Pero de eso se olvidan. Como se olvidan de los 40 años posteriores, esos 40 años que machacaron injustamente a tantas personas. Y se olvidan de lo peor, de lo que fue esa dictadura en términos de reconocimiento a quienes eran los verdugos y en términos de olvido de quienes eran las víctimas. Compañeros y compañeras, cada día como el de hoy tenemos que ser capaces de recuperar la memoria, de rememorar a las víctimas y de recordarles que no vamos a pasar por ahí ni a permitir que derroguen nuestra memoria colectiva. Y eso es, compañeros y compañeras, justamente lo que quieren hacer con Europa. Porque Europa fue para nuestros abuelos y nuestros bisabuelos un sueño de paz. Un sueño colectivo. Europa nació precisamente para responder a la barbarie de 2 guerras mundiales, para construir un espacio privilegiado de derechos y de libertad, para construir un espacio político que se acordara de los más desfavorecidos y no solo
se preocupara de la paz y la libertad dentro de sus fronteras, sino que exportara esos valores y esa libertad y democracia fuera de sus fronteras también. Por eso, hoy tenemos que ser más conscientes que nunca que el 9 de junio seguramente estamos ante las elecciones más trascendentales europeas que hemos vivido en los últimos años en democracia. Y es así porque hay quienes quieren acabar con ese modelo de paz y de libertades. Hoy tenemos una amenaza real, concreta, no es una amenaza abstracta. Hoy tenemos una derecha y una ultraderecha que se juntan para cambiar el modelo social que tanto nos ha costado construir. Por eso el 9 de junio son unas elecciones especialmente relevantes. Y no solo, como decía mi buen amigo Alejandro, porque el 60% de las directivas que se aprueban en Bruselas acaban siendo leyes en nuestro país. No solo porque en Bruselas se deciden cosas tan cotidianas y tan sencillas como nuestro cargador de móvil o tan trascendentales como nuestro modelo social, sino porque en Europa nos vamos a jugar la orientación del modelo europeo en los próximos años. Fijaros, hemos vivido una respuesta a la crisis más importante que hemos vivido en los últimos tiempos de una forma muy distinta a la que vivimos en la crisis económica. En el año 2010 y en el año 2011, 2012 y 2013, la respuesta de Bruselas a nuestra crisis económica y financiera fue más austeridad, más recortes y dejar a las familias a la intemperie. La diferencia con la crisis de la pandemia y todas las que han venido después en la subida de precios respecto a hacer una Europa que fuera capaz de invertir en política más social, más transformadora y más verde, no es una receta mágica. La diferencia está en la influencia que los gobiernos socialdemócratas y socialistas han tenido en esa Europa. La diferencia está en que hace 15 años la mayoría de los gobiernos europeos estaban gobernados por partidos conservadores y el Parlamento Europeo y el Gobierno europeo estaba liderado por mayoría conservadora. La diferencia hoy es que ha habido presidentes como el de Portugal y como nuestro presidente Pedro Sánchez que han liderado e influido una respuesta en Europa para que fuera radicalmente diferente. Y eso es justamente lo que nos jugamos el 9 de junio. ¿Quién influye más en el Gobierno de Europa? ¿Quién influye en el rumbo de la Europa que nazca a partir del 9 de junio? Y por eso es tan importante que entendamos que si la derecha y la extrema derecha son mayoría el 9 de junio en el Parlamento Europeo, todo lo que hemos avanzado en este tiempo puede volver atrás. Y amigos y amigas, no queremos volver atrás a la época de la injusticia, a la época oscura. Queremos seguir construyendo. Y esa es la razón, compañeros, amigos, por las que después de muchos años, a la llamada de nuestro secretario general he dado un paso al frente. Porque no es momento para mirar hacia otro lado. No es un momento fácil ni para Europa ni para la política. Lo sabéis bien, los que estáis, Rubén, al frente de los ayuntamientos, los que estáis en el Parlamento, en el Congreso y en tantos sitios. Lo sabéis los militantes de esta agrupación que estáis dando la cara siempre ante los ataques continuados de la derecha y de la extrema derecha. Pero nosotros creemos en otra forma de hacer política. Creemos en la capacidad de hacer una conversación pública en la que se pueda confrontar democráticamente, incluso apasionadamente, sin insultar a nadie. Creemos en una política que se ocupe de la gente y busque soluciones y no titulares. Fijaros, cada vez que la derecha gobierna en esta comunidad, en los retos principales que tenemos, en vez de buscar soluciones, siempre mira fuera a buscar un culpable. Siempre es la política de los titulares y de la división política, eso sí, nunca de buscar soluciones. Y he vuelto a escuchar estos días al señor Mazón y ayer al señor Feijóo intentarnos darnos lecciones a nosotros de patriotismo en esta comunidad. Y yo le quiero recordar al señor Mazón y al señor Feijóo que mientras ellos siempre han hecho división con temas tan importantes para nosotros como el agua, mientras ellos generaban titulares, una y otra vez nosotros generábamos soluciones de las que hemos vivido durante mucho tiempo en esta provincia. Y hay que decirlo así, compañeros y compañeras, hay que decirlo así, porque ¿os acordáis, Fran, de lo que nos decían con las desaladoras de Torrevieja y la reutilización de agua y la inversión de la modernización de regadíos y todo el plan que hicimos durante muchos años? Lo que tuvimos que escuchar, compañeros y compañeras. Y en este tiempo, gracias a que nos arremangamos a buscar soluciones, hoy hemos podido garantizar esos recursos. Y seguiremos así porque los socialistas no vamos a entrar en el juego de la confrontación de titulares. Vamos a seguir arremangándonos y trabajando para garantizar los recursos en esta tierra. Y ojo al señor Feijóo, que cada vez que viene nos intenta dar lecciones.
ahora de lo que hay que hacer en Bruselas para esta tierra. Espero que no le pase como con el corredor mediterráneo, que al final sus europarlamentarios votaron en contra del reglamento de la estrategia europea de transporte y votaron en contra de los intereses de esta tierra. Así que, señor Feijóo, menos lecciones y más trabajar. La última de la derecha en esta tierra y en este país ha sido la de meterse con los educadores de nuestro país. Aquí se nos ha olvidado ya los aplausos en la pandemia a los servidores de los servicios públicos, a esos hombres y mujeres que en los hospitales y en las escuelas hicieron tanto para mantener la normalidad, para salvar vidas y para continuar con la educación de nuestros hijos y de nuestras hijas. Y ahora que los profesores y las profesoras de esos espacios que son el cimiento más importante para la igualdad, como son las escuelas públicas, salen a la calle para reivindicar que las escuelas sigan siendo ese espacio de conocimiento, de educación y de igualdad de oportunidades, el presidente de la Generalitat habla de ideología en las aulas. Ideología no. Querido presidente de la Generalitat, queridos dirigentes del Partido Popular, apostar por la educación pública, respaldar a los profesores, es cumplir la Constitución. Esa de la que se os llena tanto la boca, pero se os olvida a la hora de apostar por los derechos de este país. Porque el derecho a una educación de calidad igual a las personas y es cumplir una Constitución cargada de derechos. Y es que a los populares lo de la patria es algo que en el fondo se les atraganta. Hablan mucho de ella, sacan a pasear la bandera todo lo que pueden. Eso sí, cuando un dirigente de otro país se mete con el presidente de nuestro país, ahí la patria se olvida. Son patriotas de hojalata, compañeros y compañeras. Patriotas de hojalata. Porque yo pertenecía a un gobierno cuyo presidente, en medio de una cumbre iberoamericana, cuando el presidente de otro país, de Venezuela, se metió con Aznar, puso pie en pared. Porque entendió que meterse con una institución de un país es algo que no se debe consentir. Eso es entender las relaciones internacionales con altura de miras. Eso es ser respetuoso con tu país y con sus instituciones. Eso es saber entender que las instituciones nos representan a todos y no son patrimonio de unos pocos. ¿Cuándo tienen que aprender aquellos que hoy son incapaces ni siquiera de defender las propias instituciones de su país con tal de perjudicar al presidente del gobierno? Mirad, compañeros y compañeras, Europa es tan relevante que en los últimos tiempos ha estado al lado de los sectores tradicionales e industriales de nuestra tierra. De esos sectores como el calzado, querido Rubén, querido Alejandro, que son tan importantes para nuestra provincia. Y trabajar para nuestros sectores, como decía, no es hacer política partidaria. Es sentarse con ellos, es comprender sus problemas, es intentar llevar sus problemas a Bruselas. Y eso lo han hecho nuestros compañeros europarlamentarios en esta legislatura. Yo quiero reconocer el trabajo de nuestros compañeros del Parlamento Europeo en esta legislatura, de todos y especialmente desde los de Alicante y de los de Valencia. Porque en este tiempo se han sabido sentar al lado de los sectores del calzado. Han sabido ir al mercado de Estados Unidos para intentar arreglar los problemas que nos ponían y que ponían a nuestro calzado a la hora de exportarlo a mercados tan importantes como el americano. Han sido capaces de entender cuáles eran los problemas arancelarios que tenían en momentos determinados y en pedirle a Bruselas que fuera sensible a los problemas específicos de nuestro sector tradicional. Lo hemos hecho con el calzado, lo hemos hecho con el juguete, lo hemos hecho con la agricultura. Porque para nosotros, representar a nuestros ciudadanos es, de forma silenciosa muchas veces, sentarse y actuar, trabajar, consensuar, coordinarse con todas las instituciones. Y ahí hay que reconocer el enorme trabajo también de coordinación que hicieron nuestros europarlamentarios con la Generalitat Valenciana de Ximo Puig y con el gobierno de Pedro Sánchez para trabajar en favor de nuestros sectores industriales. Esa es la forma de trabajar, compañeros y compañeras. Y eso es lo que vamos a hacer en los próximos 5 años. Vamos a trabajar sin descanso no solo para estar al lado de nuestra gente y de nuestros sectores, sino para estar al lado de la dignidad y de la democracia. Porque, compañeros y compañeras, la convivencia y la democracia está en juego. Hace tan solo unas semanas, un compañero que va en la candidatura socialdemócrata al Parlamento Europeo en Alemania sufrió una brutal paliza. Los dirigentes de extrema derecha de su ciudad fueron a por él y le pegaron una paliza. Hemos visto agresiones físicas y verbales en muchos países europeos en estos últimos meses. Y después de aquello, la mayoría de las fuerzas democráticas del Parlamento Europeo
sacaron un manifiesto, instando a todas las fuerzas democráticas a no pactar con quienes justifican y alientan esas agresiones. Tenemos que saber y tenemos que contar, compañeros y compañeras, a todo el mundo, que todas las fuerzas políticas, los verdes, los liberales, los socialdemócratas, por supuesto, firmaron ese manifiesto. Solo hubo dos fuerzas que no lo hicieron: la extrema derecha y los compañeros del Partido Popular en España, que no se han comprometido a poner pie en pared y a rechazar el apoyo de la extrema derecha en el Parlamento Europeo. Tenemos que contarlo, compañeros y compañeras, porque lo que está en juego no es una cosa menor. Lo que está en juego son los cimientos de nuestra democracia y nuestra convivencia. Y lo decía nuestra compañera, se han atrevido a ir muy lejos. Ahora ya se atreven incluso a censurar el cine y la literatura. Se atreven a censurar las películas y los libros porque saben en el fondo, tienen miedo de que la gente sea libre y pueda soñar con tener la vida que le venga en gana. Ellos temen a la libertad, aunque se les llene la boca con la palabra libertad, porque en el fondo saben que cuando la gente es libre, cuando la gente realmente piensa libremente, es crítica, siempre apuesta por proyectos progresistas. Compañeros y compañeras, el 9 de junio tenemos una cita con las urnas, pero sobre todo tenemos una cita con nuestros jóvenes y con el futuro, porque muchas de las decisiones que tomemos hoy van a condicionar de forma muy clara el futuro de nuestros hijos y de nuestras hijas. Cuando hablamos de la lucha contra el cambio climático, cuya realidad hoy nos la dan los científicos, que nos permiten con mucha precisión decirnos por dónde debe ser el camino, es una lucha solidaria con quien viene detrás de nosotros, porque tenemos la obligación de dejarles una herencia que les permita al menos tener el mismo bienestar que nosotros hemos podido tener. Por eso es tan peligroso que en el Parlamento Europeo haya una fuerza de extrema derecha que niegue la realidad del cambio climático, que mire hacia otro lado cuando hay que tomar medidas de sostenibilidad ambiental y que nadie se confunda. El cambio climático es tremendamente dañino para las generaciones futuras, pero también lo es para nuestros agricultores, porque el hipotecar los recursos hídricos y del suelo va a impedir que podamos tener un desarrollo efectivo de nuestra agricultura. Así que nadie nos engañe, que nadie nos confunda. Tenemos que hacer pedagogía y tenemos que ser capaces de explicarlo con tranquilidad, con argumentos y con serenidad a todos los sectores que están a nuestro alrededor. Y el día 9 de junio, y con esto acabo, amigos y amigas, nos jugamos algo más. Porque las mujeres sabemos bien que cuando la derecha y la ultraderecha vuelven a las instituciones, siempre empiezan por nosotras. Fijaros que Feijóo empezaba ya diciendo que él no estaba al lado de la ultraderecha y ahora empieza ya a decir que Meloni no es exactamente ultraderecha. Un partido y un gobierno, el de Italia, que no ha dudado en recortar derechos sociales, que no ha dudado en estar en contra de la renta mínima de ciudadanía, que ataca a las mujeres y a nuestros derechos sexuales y reproductivos. Hace unos días, en el debate donde nuestra compañera Teresa Rivera, por cierto, ganó de forma espectacular a Dolors Montserrat, la candidata del Partido Popular, ante la pregunta de si iban a pactar con la extrema derecha, ella miró hacia otro lado y no contestó. Pero ya han empezado a sacar la patita y Feijóo ya ha empezado a blanquear a los líderes de la extrema derecha. Ya sabemos por dónde van a ir. Por eso yo quiero hacer hoy un llamamiento a los jóvenes y a las mujeres. Porque las mujeres sabemos bien, como os decía, que cada vez que ellos vuelven, empiezan por nosotras. Y entonces acaban negando la violencia de género, esa que nos sigue golpeando y asesinando en nuestro país y en tantos lugares del mundo. Y acaban negando la igualdad. Y están más cómodos con el país de Ken que con un país de igualdad, donde todas tengamos los mismos derechos. Por eso, compañeros y compañeras, el 9 de junio no podemos mirar hacia otro lado. Lo que está en juego es muy serio. Tenemos una candidatura, Fran, de la que nos sentimos profundamente orgullosos. De hombres y mujeres, algunos que han estado 5 años en el Congreso, en el Parlamento, dando la cara y apostando por una Europa más social y más igualitaria. Otros en el Gobierno y en espacios sociales, trabajando codo con la gente que más lo necesita. Yo me siento profundamente acompañada y profundamente orgullosa de una candidatura llena de hombres y mujeres decentes, con ganas de trabajar por los demás. No sé si todos pueden decir lo mismo. Así que, compañeros, compañeras, nos quedan unos días por delante para encontrarnos con la gente, para explicar, para escuchar y para acompañar. Alejandro, gracias por tu apoyo.
En esta agrupación, en la provincia de Alicante, vamos a intentar llegar a todos los rincones de nuestras comarcas, porque sabemos bien que cuando a la gente la escuchamos y le explicamos nuestros argumentos, la gente responde. Nos respondió de forma clara en julio, cuando con sus votos pararon a la derecha y a la extrema derecha, y nos responderán el 9 de junio. Compañeros y compañeras, ánimo y adelante.